Aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles. Reto calentador solar. Se sabe que hoy en día, para muchos de los objetos de uso diario, se están buscando alternativas más amigables con el medio ambiente, es decir, que logren reducir el uso de gases fósiles como el petróleo y sus derivados. Esto debido a que pueden llegar a tener consecuencias graves en el ambiente, por ejemplo, el agua de uso doméstico y cómo ésta se calienta. Una de las soluciones más amigables con el ambiente son los calentadores solares, ya que son capaces de calentar el agua usando la energía solar. De esta manera no se hace uso de energía generada por plantas eléctricas o gases fósiles. Por esta razón, el equipo ha decidido llevar a cabo una investigación de conceptos básicos y términos fundamentales para dar una solución adecuada a este problema. Antes de comenzar, es importante conocer diferentes conceptos y definiciones relacionadas con un calentador solar. La energía solar se transforma directamente en calor sobre una superficie oscura que se calienta al estar en contacto con el fluido. Se puede decir que los calentadores están compuestos por las siguientes partes. Los colectores solares son paneles o tubos que absorben la radiación solar y luego transmiten el calor. El tanque de almacenamiento es un depósito para agua caliente. El sistema de circulación consta de una bomba y conductos que llevan el fluido calentado de los colectores solares al tanque de almacenamiento y luego a los puntos de uso. Las válvulas y el panel de control regulan el funcionamiento del sistema. Aislamiento térmico se utiliza para reducir las pérdidas de calor del tanque de almacenamiento. Existen también conceptos físicos que se relacionan con los calentadores solares y su función. Está por ejemplo la temperatura, que es una magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente, y cuya unidad internacional es el Kelvin. Pero también es medida en grados Celsius o Fahrenheit. Kelvin es la más utilizada en termodinámica ya que se basa en fenómenos físicos fundamentales y no tiene valores negativos. Otro punto importante es el calor, que se define como la energía en tránsito que siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura, lo que eleva la temperatura de la primera y reduce la de la segunda, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La ley cero de la termodinámica establece el equilibrio térmico entre dos cuerpos, es decir, que si se coloca un objeto a una temperatura específica en contacto con otro, ambos intercambiarán calor hasta que las temperaturas se igualen. La capacidad calorífica o capacidad térmica es la capacidad que tiene un objeto de absorber o liberar calor por unidad de cambio de temperatura. Su unidad de medición son joules. Conociendo estos conceptos, se investigó los rangos de temperatura de la zona en la cual estará en uso el calentador solar. Esta es la zona ubicada en Jesús del Monte, Morelia, durante el mes de febrero y marzo. Esta información tendrá como objetivo conocer más profundamente las necesidades del proyecto y lograr un prototipo adecuado y eficaz. Además, las fechas de prueba se realizarán en este lapso de tiempo y en el lugar investigado. En la tabla siguiente se muestran los resultados en diferentes unidades de temperatura, grados Celsius, Rankine, Fahrenheit y Kelvin. Para poder realizar el diseño y prototipo de nuestro calentador, primero realizamos bosquejos con ayuda de inteligencias artificiales. Después, cada uno de los integrantes realizó diferentes bosquejos para explicar mejor sus ideas y después de eso hubo diferentes consideraciones como apariencia, rentabilidad, materiales necesarios y se llegó a la conclusión de continuar con la producción del bosquejo realizado por mí, Leonel. Para la construcción de nuestro prototipo se necesitarán los siguientes materiales. El tanque estaría hecho de lámina de 50.8 por 81.3 centímetros de acrílico y lámina de acero inoxidable de 26 por 78 centímetros para la parte exterior del colector solar. Tubo flexible de cobre de 1/4 usado para la parte interior del colector solar. Espuma de poliuretano en spray usada para sellar y mantener el calor dentro del tanque y el colector solar. Hilera de unicel, la cual fue usada para el tanque y el calentador solar. Para comenzar a analizar nuestros datos, crear gráficas y continuar con los cálculos, empezamos con el gráfico de temperatura versus tiempo. En esta gráfica se necesitaron hacer tres matrices: temperatura ambiente, temperatura de agua y de tiempo, para que se pudieran graficar ambas temperaturas y observar su comportamiento en la misma gráfica. Con los datos obtenidos de la gráfica interior, ahora podemos sacar la energía total absorbida, que se saca con la fórmula masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Nuestra masa teniendo un valor de 20 kilogramos o 20 litros, nuestro calor específico del agua, 4186 joules, nuestra temperatura final de 28.5 grados Celsius y nuestra temperatura inicial con un valor de 18.6 grados Celsius. Y esto nos da una energía absorbida de 8.28 por 10 a la 5 joules. Ahora con la gráfica de enfriamiento. Esta gráfica es la gráfica de temperatura versus tiempo, pero está ubicada en un rango de tiempo en el cual la temperatura empieza a disminuir. Se puede observar que el rango de tiempo empieza desde las 16 horas hasta las 20 horas. Ya que tenemos el rango de enfriamiento considerado, podemos calcular la corriente de calor, la cual se calcula con la fórmula que se ve aquí arriba a la izquierda. K representa la constante de proporcionalidad térmica. En este caso, usamos la constante de poliestireno expandido, el cual tiene un valor de 0.04. El área de contacto, el cual tiene un valor de 0.41 metros cuadrados, y el espesor, que tiene un valor de 0.02 metros.
Como lo calculamos en diferentes rangos de temperatura, TH siendo la temperatura del agua y TI siendo la temperatura ambiente. Y estos rangos variaron desde las últimas 5 temperaturas que se capturaron, ya que son las más frías. Ya con la corriente de calor calculada, podemos ahora calcular la energía total transferida del fluido al ambiente. Esto es igual al área bajo la curva, pero para poder calcular esta curva necesitamos hacer una regresión. Y para poder hacer esta regresión necesitamos una ecuación polinomial. Para poder calcular esta ecuación polinomial fue necesario cambiar el tiempo de horas a segundos, ya que eso nos lo hará más preciso. Ya teniendo esta ecuación, podemos calcular el área bajo la curva, esto con ayuda de una integral. Esta integral tenía límites desde 58.000 segundos a 72.000 segundos, y esto nos da un resultado de 1.12 por 10 a la 5 joules de energía total transferida del fluido al ambiente. El funcionamiento de nuestro calentador solar emula las características de los calentadores que vimos en la empresa ERA, ubicada en Morelia, Michoacán. Esto debido a que sigue el modelo de un termotanque que en su capa más interna tiene espuma parecida al poliuretano expandido. De igual manera, nos inspiramos bastante en la celda de absorción que nos mostraron en la planta, porque usamos tubos de cobre y un panel de acrílico para imitar el vacío que existe en estas. Básicamente, el agua se calienta debido al fenómeno de la densidad, porque es bien sabido que el agua fría es más densa que el agua caliente. Por esta razón, la celda de absorción está posicionada en la parte inferior del termotanque, lo que crea un ciclo repetitivo en el que el agua fría baja, se calienta, sube y luego vuelve a bajar para encontrarse con el agua todavía más caliente. Como en otros retos, este reto tuvo sus partes retadoras y difíciles. También tuvimos fallas con el calentador y al final del día también fue un proyecto estresante, pero lo importante es que creo que este reto me ayudó a trabajar el uso práctico de conceptos físicos, ya que entenderlos teóricamente fue bastante fácil y muy rápido, y creo que fue mejor que este reto nos permite trabajar lo práctico y entender completamente cómo es que estos conceptos físicos se pueden aplicar en la vida diaria, en este caso en un calentador solar. Además, creo que trabajé bastante mis habilidades con la herramienta MATLAB, ya que trabajar en generar todas estas gráficas, entender el código, cómo es que esto se hace, me ayudó a comprenderla y conocer la herramienta mucho mejor. Además que este proyecto al final del día también nos ayuda a mejorar nuestro trabajo en equipo, nuestra comunicación, y yo creo que fue un proyecto sí estresante, pero bastante divertido. Como en todos los retos pasados, siempre hay algo que sale mal. En este caso fueron las múltiples fugas y contratiempos de cumplir con las fechas límite. Sin embargo, habernos enfrentado a situaciones similares en el pasado hizo que pudiéramos superar las adversidades. En cuanto a aprendizajes académicos, creo que fui capaz de entender que los fenómenos termodinámicos están presentes en cada momento de nuestras vidas. De igual manera, creo que entender dichos fenómenos es una herramienta muy valiosa y útil para mi futuro. En conclusión, el desarrollo de este reto fue un poco complejo, pero esto solo lo hacía más interesante y finalmente aplicando todo lo que poco a poco estábamos aprendiendo en clases, logramos realizar el prototipo deseado en el reto y con esto mismo aplicar pues el uso práctico de todos los conceptos físicos que tratábamos en el salón de clases, así como a su vez nos ayudó a indagar en herramientas que ya conocíamos, como lo fue MATLAB, que desde hace ya varios bloques lo llevamos trabajando, pero en este reto pues descubrimos realmente todo lo que puede hacer. En fin, solo queda decir que la realización de este reto fue interesante al hacernos notar cómo podemos aplicar lo visto en clases teóricas de física en algo tan cotidiano como lo es un calentador solar.